Hola colegas, ¿cómo les va? Bueno, empezó el 2024, perdón, mejor dicho, y tengo esta clase teórica donde traigo a colación, es una clase que di hace unas semanas en el hospital a los residentes de UCI pediátrica, pero es un tema que a mí me gusta mucho, me parece súper interesante, más cuando lo releí para la clase y que le hace bien como para pensar qué es lo que sucede a los niños, en nuestro caso, con enfermedades severas, y tiene un par de características que hacen de este tema un gran aprendizaje para otras entidades, sobre todo cuando los clínicos nos apuramos en ir corriendo detrás de terapias que tienen un sustento teórico muy aceptable, muy atractivo, pero cuando lo probamos en ensayos clínicos resulta no ser el caso. Así que bueno, vamos a ir con qué hablo de esto de hiperglicemia en UCI o hiperglicemia, mejor dicho, en un paciente con estrés agudo, con enfermedades severas. ¿Es un enemigo o es en realidad una adaptación al estrés? Y sobre todo vamos a hablar un poquito de esos otros puntos que les estaba hablando, de ciertos aprendizajes históricos que tenemos con este tema. Em, Vayamos entonces, primero una recomendación. Léanse estos dos artículos, les va a servir como marco teórico y sustento teórico, sobre todo a mí me gusta recomendar, en mi práctica profesional y académica lo hago, que es leer un poco acerca de la historia, de por qué sale este término, de dónde vienen los conocimientos de estas entidades. Los clínicos solemos adaptar los conocimientos de otras áreas a nuestras áreas de actuación más específicas. Muchas veces nos equivocamos en el camino, muchas veces no. Pero bueno, estos dos artículos son claves. Vayamos un poco a la historia. Y la historia nos dice que los relatos ya de la época hipocrática, el viejo padre de la medicina, de Occidente por lo menos, habla de que uno de sus discípulos, Arateo de Capadocia, ya por lugar de las islas griegas y turcas, eh, este médico fue el primero que utilizó el término diabetes, ¿no? Paréntesis, de diabetes se derivan muchos de los conocimientos en esta entidad. Esta diabetes, a través de cuerpo también, viene a surgir, surge a través, bueno, de formaciones griegas, después por el filtro romano, pero sifón, viene de sifón, de este efecto de sifonar, de extraer, que va en relación a los síntomas que tienen los pacientes con hiperglicemia severa, ni que hablar del caso de la diabetes, pero también los pacientes con hiperglicemia de estrés. De hecho, se postula que uno de los que empezó a utilizarlo en Occidente ya el término diabetes como el diablo de la orina, ¿no? Aquellos pacientes poliúricos que los clínicos de aquel entonces lo único que podían ver era cómo se morían luego de que desarrollaban esta poliuria importante que hoy sabemos que es más que nada osmótica. Pero si ustedes ven en el siglo pasado, en ese cuadrito abajo a la derecha, que habla de la hiperglicemia de celebración, luego la hiperglicemia adrenalínica, la hiperglicemia del paciente en shock, ahí está la hiperglicemia emocional. Estas dos décadas, de los 30 a los 40, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, tienen un porqué y es porque son los años siguientes al comienzo de la utilización de la insulina en terapia para la diabetes. Eso tiene una historia interesante que voy a hacer en una clase aparte, que es la historia de la cetoacidosis diabética, pero bueno, mucho del conocimiento vino de la mano del conocimiento y de la aplicación a escala global de la insulina. Para entender hiperglicemia de estrés y por qué es que se da, tenemos que saber poco rudimentos de la hemostasis de la glucosa. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos regulan de forma muy precisa a través de la insulina, que es clave, esta hormona para el manejo, para mantener niveles de glucosa en sangre dentro de ciertos límites. Pero bueno, múltiples tejidos son los que interactúan y sobre todo lo que hay son un montón de conversaciones bioquímicas que todos odiamos cuando tuvimos que estudiarlas en la etapa de pregrado, pero que intervienen en el metabolismo glucídico. A saber, importante, pacientes con enfermedades hepáticas, pacientes con enfermedades renales, tienen mucha más propensión a hacer glicemia por un hecho básico, y es que estos dos órganos son dos de los más importantes que actúan en el metabolismo de la glucosa. Fuentes de glucosa tenemos tres, a partir de la ingestión digestiva, si estamos con la vía enteral habilitada, o a partir de exógena a través de la infusión de sueros con glucosa.
pero los intestinos cumplen esa función de regular también y de aportar glucosa a nuestra economía. Lo mismo con la glicogenólisis, perdón, y la gluconeogénesis en el hígado y todos los procesos bioquímicos, como les dije, muy importantes en la regulación de la glucosa. Es muy difícil llegar a un consenso de cuándo hablamos o cuál es el punto de corte para hablar de cuánto es la glicemia normal. Eso sería motivo hasta de otra propia clase. Hay peleas fratricidas prácticamente entre colegas, todo el mundo, muchos con conflicto de interés de cuál es la glucosa de ayuno normal. Pero como por convención, más allá de que, por ejemplo, en las gestantes, en las mujeres que están cursando su embarazo se han achicado cada vez más, lo cual es muy criticable. Pero bueno, 126 es el punto de corte, miligramos por decilitro, por lo menos en las unidades que manejamos en Uruguay, donde yo trabajo. Es la glicemia máxima aceptada cuando un paciente está en ayuno y sin aporte exógeno de glucosa. Debemos saber los pediatras que no hay guías para lactantes, no hay guías que focalicen este tema de hiperglicemia de estrés. Vaya de aquí una invitación a todo el que quiera este tema y que le guste a investigarlo. Quizás en un tiempo tengamos más evidencia para definir con buen criterio los límites, pero las definiciones andan todas ahí, entre 126, que es lo que toman más los de adultos, y hasta 250, los que son más cautos o que por lo general derivan los límites a partir del umbral de pérdida renal de glucosa, que sabemos que se pierde alrededor de 250, 200, 250, 300, según distintos autores. Pero bueno, conceptualmente la hiperglicemia de estrés, para estar asociada al estrés y ser por eso, es un fenómeno transitorio que sabemos que es muy prevalente en la SUSI. Quien piense que no hay hiperglicemia de estrés en su UCI es que no mide glicemia en sus pacientes críticos. Pero por lo general, los que hacemos intensivos sabemos que la glucosa empieza a trabajar mal y ahí empieza una de las preguntas, que son dudas más que certezas, que ¿es la hiperglicemia de estrés un factor de riesgo para peores desenlaces? O sea, ¿se asocia ahí un fenómeno de causalidad de que la hiperglicemia ocasiona la peoría en los valores e indicadores de mortalidad en nuestros pacientes, en la estadía hospitalaria? ¿Sí? O simplemente es un factor que lo que muestra es la severidad, en vez de causa, sería consecuencia. En realidad, esto es una enorme discusión y ahora le voy a mostrar un artículo muy interesante que lo desarrolla este tema. Lo que sí sabemos en general en pediatría, que hay algunas condiciones que sí el paciente con desnutrición, por ejemplo, niños desnutridos, cuando desarrollan hiperglicemia podría estar asociado a peores desenlaces. Pero no en otras, por ejemplo, los obesos que están hiperglicemiados sería hasta un factor protector. O sea que, mensaje, no sabemos en realidad si es un factor de riesgo de muerte o simplemente marcador de severidad de la enfermedad al día de hoy en niños, y hay mucha investigación por delante todavía para contestar esto. En mi hospital, hace unos años ya, la doctora Takari y el grupo de USIN, en su momento fue y midió los pacientes que ingresaron a una UCI polivalente de 20 camas, en aquel entonces mi UCI, en el Pereira Rosell, y mostró que la hiperglicemia mayor de este punto de corte de 126 se asociaba a peores desenlaces en prácticamente todas las cosas de los pacientes. Obviamente no puede mostrar causalidad, pero ya es un tema que se ha discutido mucho en el hospital desde hace mucho tiempo. Y este es uno de los artículos de dos realmente gigantes. Rinaldo Belomo, australiano, y Paul Marik, Estados Unidos. Otro paréntesis, esto tiene 10 años, un poco más de 10 años de publicado. Sepan que Paul Marik en los últimos años, hablando mal y pronto, ha derrapado un poco, es el que estuvo detrás del cóctel HAT, diciendo que eh, el cóctel de vitaminas y esteroides salvaba vidas en su hospital. Eso se demostró que no era así, pero bueno, no se puede ningunear ni desconocer los aportes que hizo Paul Marik a través de su vida académica. Es realmente un gran promotor de pensamiento crítico, y este es el artículo que hablaba de que esta hiperglicemia de estrés es una respuesta
para sobrevivir muy adecuada. En realidad, quizás nosotros estamos aprendiendo recién a entender qué es la hiperglicemia, porque obviamente durante toda la humanidad no hubo UCI, o sea, los pacientes críticos que están hiperglicemiados, la mayoría morían, o se sifonaban hacia otra vida, como decían los griegos. Pero bueno, dentro de todos los factores que estimulan un estado de hiperglicemia, todos los desencadenantes neuroendocrinos que hay, podrían hablar de que en realidad es una respuesta bastante adecuada de nuestro cuerpo al estrés o a los insultos que ocasionan estas desregulaciones. Léanlo, está buenísimo este artículo. Pero bueno, fisiopatológicamente, en realidad, lo que se postula es que hay un desbalance entre las hormonas contrarreguladores, la adrenalina, noradrenalina, cortisol, como le quieran decir, y las citoquinas también proinflamatorias, como el tumor necrosis factor, las interleuquinas 1 y 6. Pero lo que hay entonces es un desbalance entre lo que se produce de glucosa a través de las distintas vías, como decíamos antes, y la resistencia a la captación periférica de glucosa, que también está mediado sobre todo por resistencia a la hormona insulina. La propia hormona insulina es proinflamatoria, o sea, puede promover un estado catabólico, generando una lipólisis, y esta es lo que está debajo del racionale, digamos, de que por qué la hiperglicemia per se exacerba un estado oxidativo y proinflamatorio. O sea, aquí hay algunos elementos de clínica y de investigación básica que habla de que estar hiperglicémico genera inflamación sistémica no del todo buena. Debemos saber que en una UCI las prácticas nutricionales influyen fuertemente a aquellos niños con alimentación parenteral, sea total o parcial, aquellos niños que se sobrealimentan y que están por fuera de lo que son los objetivos calóricos, son particularmente propensos a desarrollar hiperglicemia. Sobre las cascadas, aquí lo que les muestro en estos dos cuadros es cómo lo complejo y las múltiples cascadas de inflamación que hay detrás de la hiperglicemia. Ergo, el mensaje es, cuando vean un niño con hiperglicemia en una situación de estrés, como es la mayoría de los niños que están ingresados en una UCI, deben entender que detrás de ese niño hiperglicémico hay un estado inflamatorio importante. Obviamente en un tiempo vamos a saber cuáles son las vías que determinado paciente que está en la cama, al lado de la cama, sepamos cuáles son las vías que están activadas, cuáles son las que están suprimidas, cómo es el perfil. Pero hay muchas incertidumbres en este campo. Lo que sí sabemos que este estrés agudo, este desbalance, aquí hay otro artículo muy interesante en cuanto a hiperglicemia de estrés en Frontiers, de cómo también algunos dicen que aquellos niños que tienen hiperglicemia de estrés importante pueden el día de mañana desarrollar diabetes. Y sobre todo porque detrás de todo este estrés hay muchos también postulados de distintos canales, como los GLUT, etcétera, que ayudan a incorporar las glucosas a las células y generar una resistencia a la insulina en la etapa posterior. Ahí tienen los GLUT, los 3, los 4, aquellos también cosas que nos hacían estudiar en pregrado los colegas de bioquímica, sobre todo, de celular, etcétera, que son súper relevantes para los clínicos. Ahora, ¿por qué va a dañar entonces? También hay mucho conocimiento especulativo detrás de esto. Se deriva mucho de lo que sabemos de diabéticos, en los cuales sabemos que esta hiperglicemia mantenida genera un daño directo celular, sobre todo por producción excesiva de aniones y superóxidos a nivel de la mitocondria, el órgano final común de muchas vías inflamatorias y de daño celular. Y hay este influjo glucídico en exceso por estos canales generan alteraciones importantes a nivel mitocondrial, que es donde, en definitiva, se genera la máquina de oxígeno, donde la oxigenación permite la máquina energética celular. Así como hay mitocondria que pueda estar disregulada y funcionando mal, tenemos que saber que la hiperglicemia afecta el órgano del intensivista, que es el endotelio.
sea que las alteraciones orgánicas, sobre todo mediadas a través del endotelio, no es solo objetivo de daño propio endotelio, sino que también puede disparar otras reacciones inflamatorias sistémicas. A saber, para los clínicos, estos estados de hiperglicemia favorecen sobre todo las infecciones y las trombosis. El estado hiperglicémico genera las dos. Y esto se sabe hace un par de decenios ya, en el cual hay evidencia clínica, celular y también aspectos moleculares desarrollados, sobre todo para pacientes críticos, como ese artículo muy interesante de donde saqué estos datos de Matías Túrina, en el cual habla de que prácticamente todas las cascadas o todo el sistema de inmunidad innata está afectado por la hiperglicemia. Eso para el lado de las infecciones, o sea que no voy a decir que son inmunodeprimidos, porque capaz que algún infectólogo me mata, pero sí, por lo menos está disregulado. O sea que paciente hiperglicémico, tener especial sospecha frente a deterioros posteriores por infecciones nuevas desarrolladas. Y lo otro es la activación de los factores tisulares de la coagulación. Esto se sabe en pacientes expuestos a hiperglicemia, expuestos a hiperinsulinemia, o sea, estados con insulina más elevada que lo basal, con respecto a los controles euglicémicos y sin hiperinsulinemia, lo que muestran que los factores están muy, muy elevados. O sea, hay un estado protrombótico y proinfeccioso, de alguna forma, en los pacientes hiperglicémicos. Y acá una de las grandes enseñanzas que me dio este tema, y creo que cualquiera que haya seguido de cerca este tema le va a parecer lo mismo. Los clínicos y los investigadores a principios de los años 2000 dijeron, bueno, si está hiperglicémico, tenemos la insulina disponible desde hace muchos años, tenemos experiencia en usarlo, entonces disminuir el nivel de glucosa debería asociarse a mejores resultados. De hecho, había mucha información de estos pacientes, como les mostré, el trabajo que se hizo en USINC, que había asociaciones entre esta hiperglicemia y malos desenlaces clínicos. Entonces surgió el TGC, hay un error, no es TRC, no es tiempo relleno capilar, sino Tight Glycemic Control, que es el estricto control de glicemia. Era muy atractiva, ¿no? Esto que les digo. Usamos la insulina, bajamos los niveles de glucosa, lo podemos monitorizar mejor en la UCI, entonces vamos a poder controlar mejor y a nuestros pacientes les irá mejor. Pero bueno, vamos a ver cómo surgió esto. 2001, este estudio en pacientes críticos adultos, ahí está el correcaminos, todos, fíjense dónde se publicó en New England Journal of Medicine, corrieron nuestros colegas tras este ensayo clínico, que lo que trató de buscar es cuál es el efecto de esta insulinoterapia intensiva, manteniendo los niveles de glucosa por debajo de 110, y cómo impactaba sobre la mortalidad de los pacientes. Y ellos vieron en realidad que había una reducción de la mortalidad vinculada al uso de insulina. Era un estudio monocéntrico, había unos cuantos pacientes, pero eran con determinadas características, la mayoría eran quirúrgicos, muchos de ellos eran quirúrgicos, y lo que hizo todo el mundo de todos los clínicos, dijeron, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, vayamos a aplicarlo clínicamente, de hecho ya se estaba haciendo en algunos lugares, sepan que, vean los autores, Vandenberg y otros, lo que encontraron son lugares de los Países Bajos, esos países son históricamente muy dedicados al estudio de la nutrición, de los trastornos metabólicos, etcétera, así que hay tremendos investigadores y autores en este momento, pero bueno, todos contentos. El control glicémico estricto en UCI salva vidas, así que es lo que tenemos que hacer. Entonces, Correcaminos, ¿qué le pasó? Y bueno, los siguientes 10 años, otros investigadores, no sé si reacios o hicieron lo que hay que hacer, que es tratar de confirmar con distintos estudios estos hallazgos de este ensayo clínico controlado, y en realidad lo que vieron, y acá van a ver muchos editoriales posteriores, y empezaron a encontrar que en los ensayos clínicos controlados no solo no salvaba vidas, sino que este control estricto podía ser riesgoso y podía empeorar la situación clínica de los pacientes. Así que en los siguientes 10 años encontramos, y ahí tenemos al coyote reventado,
contra la puerta, corriendo al correcaminos de la evidencia, y lo que vimos es que, o lo que vieron los investigadores es que no era tal el caso de que salvía vidas, e incluso hubo una señal de riesgo. Aquí hay distintos estudios, esto es un metaanálisis que mostró de cómo las mortalidades en los ensayos clínicos que comparaban el uso de esta insulinoterapia intensiva versus control habitual de la glicemia, eh, se empeoraba, o sea, no eran superior a, al manejo convencional, pero sí lo que asociaban era mayor complicaciones y riesgos de eventos de hipoglicemia, que es el cuadro de la derecha, con esta insulinoterapia. Esto era más que nada adultos. Entonces, vamos a ver qué hicieron los niños. Y en realidad tenemos mucha evidencia pediátrica al respecto. Es una de las áreas mejor investigadas en niños. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, dijimos, en general, manejemos con los niños por el temor que teníamos los pediatras, y además eran reacios los pediatras de aquel momento, y en nuestro momento, por el riesgo que sabemos que tiene la neuroglucopénica, un evento de hipoglicemia en un niño. Pero bueno, lo bueno es que investigadores también de Países Bajos fueron y generaron evidencia propia. Y lo que encontraron, primero, fueron los colegas de neonatología que vieron que el manejo de, de los niños prematuros con insulina no, per se, no mejoraba la sobrevida. Este es un grupo de pacientes, obviamente, con mayor mortalidad que la mayoría de los pacientes pediátricos, pero sí asociaba mayor aumento de los eventos de hipoglicemia, perdón. Entonces, prematuros, no, el control glicémico estricto no lo es. Cuando di la clase con los fellows de USIN, muchos de ellos que no hacen neonatología no sabían, quizás sea el caso de muchos de los que estén viendo este video, que en realidad los microprematuros son hiperglicémicos graves. Muchas veces la desadaptación y estas cascadas metabólicas se desregulan en los niños que están en el extrauterino, en esas etapas de la vida, los microprematuros sobre todo. Así que era muy, muy atractiva la teoría de que tratarlos con insulina iba a mejorar. Bueno, la evidencia mostró de que no mejoraban. Y después hubo estudios, al principio monocéntricos, pero después hubo otros multicéntricos en pediatría, ya en UCI polivalente, estudios controlados que mostraron básicamente lo mismo. No solo cambiaban los grandes resultados asistenciales, desenlaces asistenciales como la mortalidad, la estadía hospitalaria, o la cantidad de fallos orgánicos comparados a los controles estándar. Fíjense las revistas, ¿no? Lancet, New England Journal of Medicine, POWER2, otro estudio buscando el control de la hiperglicemia de forma estricta. En este multicéntrico, por ejemplo, en niños críticos, no solo encontró que no beneficiaba a los pacientes que recibían control estricto, tight glycemic control, sino que también aumentaban la hipoglicemia. Lo que muestra cuando uno ve tanto sobre el tema publicado en las mejores revistas del mundo es el interés que esto había generado y lo importante que fue testarlo con ensayos clínicos controlados. Bien, estos estudios, incluso multicéntricos por pediatras intensivistas, hicieron seguimiento a largo y corto plazo. En realidad, tampoco era que los que estuvieron expuestos en los estudios a tratamiento estricto empeoraran a mediano plazo su neurocognición, digamos, pero eh, sí tienen que saber que desarrollaban mucho más hipoglicemia. En fin, hay algunas cohortes de pacientes que quizás se benefician, sí. Tenemos también un estudio prospectivo, un ensayo clínico prospectivo, que mostró de que quizás los pacientes con estrés agudo de los más graves, como es el caso de los grandes quemados, el tratamiento con insulina podría mejorar, o hay señales de que podría mejorar la mortalidad comparado a los del grupo control. Es una pregunta abierta, recuerden lo que pasó, quizás en algunos pacientes seleccionados sí sea bueno tratarlos con insulina como grupo, digamos, los grandes quemados, o ir a un control glicémico más estricto, pero bueno, tampoco es algo muy definido. ¿Qué hacemos entonces como el mensaje de esta charla? Hay evidencia de al menos 5 ensayos clínicos controlados de que menos es más en control glicémico. No hay que ser estricto con el manejo de la hiperglicemia de estrés, sobre todo a niveles tan bajos. El consenso en general es que hay que evitar el tight glycemic control,
que el objetivo de insulinoterapia para los niños, a ver, quiero aclarar, y otro paréntesis, no es que no haya que usarse insulinoterapia en ciertos pacientes cuando se vence el nivel de absorción de glucosa a nivel renal y empieza a haber poliuria osmótica en pacientes inestables hemodinámicamente muchas veces, creo que puede tener su rol la insulina. De hecho, si uno tiene una hiperglicemia de estrés importante, hay que tratar con insulina, pero lo primero que hay que hacer es tratar de regularlo sin aplicar esta hormona, quizás viendo bien los sueros en que vienen preparadas las medicaciones, los sueros que se están infundiendo, etcétera. Pero en general tendemos a alejarnos de aquellos niveles extremos de control debajo de 110 o alrededor de 110 y tener un umbral un poco más alto, entre 150, 180, debajo de 200. Quizás en quemados sí tendríamos que ser mucho más cautos, pues la hiperglicemia quizás esté más asociada a prioría y por lo menos señal de toque de mortalidad. Pero quería dejarles sobre todo esta reflexión final, que es una de las cosas que más me enseñó este tema cuando lo revisé hace un par de semanas, es no apurarse por un ensayo clínico, no importa aunque esté publicado en las mejores revistas, a ir corriendo detrás de las terapias, ser cautos, no ser extremistas y esperar a que esto esté validado con nuevos estudios. Creo que este es un tema también con la nutrición parenteral pasó más o menos lo mismo. Pensábamos que había que hacer alimentación parenteral precoz, etcétera. Pero bueno, en suma, no apurarse a ir más allá del tema de hiperglicemia de estrés, no apurarse a ir detrás de terapias nuevas que podrían beneficiar a los pacientes, ser más cautos. Y con respecto a la hiperglicemia de estrés, hay muchas preguntas por delante. Hay que estar detrás de este tema, hay que tener cuidado con la hiperglicemia en los pacientes críticos. Será algo bien adaptativo, capaz que dentro de 10, 20 años sabemos que aquellos que están hiperglicémicos tienen una muy buena respuesta al estrés, comparados a aquellos que no, o a la inversa, quién sabe. Los dejo por acá, espero grabar en las próximas semanas el teórico que también di junto a esta charla de cetocidosis, y bueno, será hasta la próxima clase. Chau, chau. Ah, aviso, si llegaron hasta acá, le pueden dar un like, le pueden dar un suscríbanse a mi canal para seguir recibiendo estos videos. Abrazo.